Buen día a todos. Vamos a iniciar la clase. Nos encontramos siempre en estudios sociales de séptimo grado. Estamos iniciando la unidad número 3. Nuestras sociedades, diversidad sociocultural, identidad y territorio, que se desarrolla en el libro de texto de Santillana de la página 143 a la página 176. Como tema número 1, tenemos el tema de la identidad personal. Como indicador de logro es el 3.1. Aplica los elementos básicos de identidad personal, componente histórico, social, biológico, psíquico y cultural, al elaborar descripciones de sí mismo y de personas cercanas con respeto y aprecio. Estamos ubicados en la página 146 a la página 148. Este indicador de logro lo que pretende es que nosotros seamos capaces de crear una biografía propia, un rasgo histórico propio, pero también de que seamos capaces de crear una biografía de otra persona cercana a nosotros y que lo hagamos pues aplicando esos componentes importantes en una biografía, componentes históricos, sociales, biológicos, psíquicos y culturales, siempre sin olvidar lo que es el respeto y el aprecio a las demás personas. Vamos a iniciar con un pequeño video en el cual pues luego vamos a encontrar la relación que existe entre el tema en desarrollo de la identidad personal y el video que vamos a ver. Hola, soy Juanjo Michavila, entrenador del Club de Esgrima SAM, y vamos a explicar las normas del funcionamiento de la esgrima a la modalidad de espada. La espada es un arma de punta. Eso quiere decir que para conseguir el punto yo tengo que pinchar, ¿sí? La zona válida de tocado es todo el cuerpo, ¿sí? Yo puedo puntuar tanto si pincho en el pecho, como si toco en la pierna, como si toco en el pie o como si toco en el brazo o mano, ¿sí? Muy bien. Una vez conocemos los blancos válidos, para empezar a hacer un combate deberíamos enchufarnos a la pista. La pista, como veis, es una pista metálica de 14 metros que está aislada para que cuando nosotros toquemos el suelo no consigamos encender el marcador. Una vez estamos conectados encima de la pista, ¿sí? Debemos comprobar que funcione, ¿sí? Con lo cual tocamos a nuestro rival para ver si funciona la pista, ¿sí? Pues puedes tocarle a él, comprobar que se enciende la luz, ¿sí? Y tocas tú, comprobar que se enciende la luz, perfecto. Una vez estamos enchufados, saludamos y podemos empezar el combate. En esgrima, los combates se llaman asaltos. Un asalto puede ser o a 5 puntos en 3 minutos o a 15 puntos en 3 mangas de 3 minutos. En caso de que se acabaran las 3 mangas de 3 minutos y estuviéramos en empate, aún se podría realizar un minuto más con un tocado de oro. Aquel que toque en ese minuto consigue la victoria. Las competiciones de esgrima funcionan primero se realizan diferentes liguillas a 5 puntos que se llaman pools, y una vez conseguimos superar la pool, llegamos a las eliminatorias directas, que son a 15 tocados.
Las competiciones de esgrima se separan en diferentes modalidades, ya sea por diferente tipo de arma, espada, florete, sable, o diferente tipo de género, masculino, femenino. Además, las competiciones se hacen también por categorías de edad, desde alevines e infantiles, ¿sí?, pasando por cadetes, juniors y finalmente absolutos, que sería la categoría reina. Bien, pues hasta aquí nuestra lección de esgrima de hoy. Espero que hayáis disfrutado tanto como nosotros. Y si tenéis cualquier duda, podéis consultarlo en nuestra página web www.esgrimasam.cat. Muchas gracias y hasta la próxima. Ok, la relación entre el deporte de esgrima y las normas del deporte de esgrima y el tema de la identidad personal. Básicamente, en el deporte existen ciertas normas las cuales debemos respetar e identificar claramente para poder nosotros obtener un resultado positivo en la práctica del deporte. Usted, por ejemplo, en este caso que eran las normas de espada, puede tocar básicamente todo el cuerpo de la persona, mano, pierna, pie, pecho, y así ganar un punto. En la identidad personal justamente también debemos identificar los elementos principales y más importantes del desarrollo de la identidad personal y que lleva a una persona cuando se pone frente a otra a identificarse como tal. Entonces, justamente esa es verdad parte de la relación entre el tema en desarrollo y la identidad personal y el deporte del esgrima. Existen algunas características de la identidad personal, las cuales son muy importantes y debemos conocerlas. La identidad, entonces, lo primero que vamos a decir de ella es que es un conjunto de rasgos propios. ¿Esto qué significa? Que la identidad del individuo se va formando poco a poco como un conjunto, primero, de rasgos muy particulares y también estos rasgos muy propios tienen mucho que ver con todo aquel ambiente que rodea a la persona. Estos rasgos propios se van formando en el ambiente que rodea a la persona. Estos rasgos hacen identificar a la persona en sí misma, pero también hacen identificar las similitudes y diferencias que existen entre una persona y otra persona. Eso quiere decir que la identidad personal hace que yo tome sentido de mí mismo como individuo, mis actos, mis intenciones y que yo vea qué es lo que comparto, pero al mismo tiempo qué es lo que no comparto con aquel que me está rodeando. Este conjunto de rasgos propios que me hace diferente a los demás es entonces lo que me da la conciencia de ser yo mismo, pero al mismo tiempo de ser diferente al resto de las personas que me rodean. Yo tengo mi propia identidad, con mis propios rasgos, tengo mis propias diferencias y tengo conciencia de quién soy yo al mismo tiempo que también tengo conciencia de quién es el otro. También entre las características de la identidad podemos hablar de unas características personales y de unas características sociales. Comenzamos hablando de las características personales. Entre estas vamos a calificar primero las cualidades individuales de la persona. Segundo, las características físicas de cada una de las personas. El carácter propio como tercero, como cuarto, los gustos de cada quien y como quinto, las preferencias que cada una de las personas tiene. Estas serían como las características personales de la identidad. Pero también podemos hablar de lo que son unas características sociales. Entre ellas, por ejemplo, podremos decir que la identidad personal es el resultado de unir primero la historia personal junto con la historia social del individuo. Esto es como lo que da como resultado la característica personal. Lo segundo, esta característica personal viene básicamente construyéndose desde la cultura que nace no solamente en la sociedad, sino que también la familia es el eje central de esto, tomando en cuenta que la primera institución que comienza a educar la identidad de la persona es justamente la familia, mamá, papá, los abuelos, los hermanos.
Lo tercero es que socialmente el ser humano pertenece a uno o a varios grupos. ¿Esto qué significa? Que el ser humano interactúa y cuando va interactuando no interactúa solamente con un grupo. Este grupo o estos grupos, ¿qué es lo que le ofrecen al ser humano? Le ofrecen protección, le ofrecen responsabilidad, le ofrecen un cierto protagonismo, también le ofrecen equilibrio y, por qué no decir, autoestima, entre otras cuestiones más. En la página 146 está el documento 1, que justamente habla de la teoría intersubjetiva según George Smith. Lo que George Smith básicamente concluye en este documento es que la persona tiene características y las características van desarrollándose desde tomar conciencia de sí mismo, ¿sí? De tal manera que cuando hablamos del término self, se está presentando a la persona en sí mismo. Esto hace que, de alguna forma, la persona sea primero un ser reflexivo y que de mí puede llegar a ser al mismo tiempo sujeto y objeto. Por tanto, la autoconciencia, de alguna manera en el individuo, no se obtiene sino desde su nacimiento y tiene que irse desarrollando poco a poco según la experiencia social del mismo. Y aquí entran las características personales y entran las características sociales. Solamente cuando la persona va adoptando actitudes frente a los otros individuos, en el medio social, en el contexto, en la experiencia, según la conducta, entonces cuando se va involucrando, la persona se va dando cuenta de verdaderamente cuál es su identidad. Luego pasamos justamente al subtema de la formación de la identidad. En el subtema de la formación de la identidad, diremos también que existen algunos aspectos muy importantes los cuales debemos reconocer. Primero, la identidad de la persona no se comienza a formar sino desde el momento mismo de su concepción, es decir, se inicia en el vientre materno. Todos los estímulos que el niño está recibiendo en su vientre, eso ya comienzan a formar la identidad de la persona. Papá le habla, mamá le habla, le ponen música, juegan con el niño. Entonces todo esto comienza a desarrollar ya lo que es la identidad de la persona. Pasamos al segundo aspecto, que es la adolescencia. En la adolescencia diremos que encontramos una de las etapas más importantes del desarrollo de la identidad de la persona. ¿Por qué? Porque la adolescencia primero es un tiempo de expansión, es decir, se comienza a conocer y experimentar nuevas cosas. Y lo segundo, la adolescencia es un tiempo de crecimiento y emoción intelectual. ¿Qué quiere decir esto? Que de alguna manera los valores, el entorno y todas las ideas propias y comunes que se desarrollan influyen grandemente en la formación de la identidad personal. Esto pues se construye de tres maneras. La primera se construye en la interacción con los demás, cómo yo me relaciono con el otro. Esto es un punto del cual yo debo partir para decir mi formación de identidad se va dando según estas circunstancias. Lo segundo es que también se construye mediante el reconocimiento y la valoración de la propia individualidad, es decir, reconociéndome tal cual yo soy, mis virtudes, mis defectos, mis características y poniéndome, ¿verdad?, frente al otro, también reconociendo quién es él. Y lo tercero también se construye mediante la conjugación del propio yo, del sentido del propio yo. ¿Esto qué significa? Teniendo una conciencia plena de quién soy yo y de cuáles son mis circunstancias personales frente a los demás. La interacción con los demás, de alguna manera, pues viene a que demos un aspecto y un paso positivo. Y es que en cada etapa del desarrollo humano, la persona cuando interactúa con los demás comienza a enfrentarse a tareas muy específicas que se relacionan indiscutiblemente con el medio que le envuelve. Por tanto, durante toda la adolescencia van a existir algunos factores que influyen en este proceso. Influye primeramente la familia. La familia pues ayuda de alguna manera a dar forma a la socialización, involucrando el tema de las normas y los valores.
Luego tenemos como segundo punto lo que son los amigos y compañeros. Ellos lo que hacen es proporcionar un apoyo social y emocional y de alguna manera pues también esta relación entre iguales son modelos de relaciones y también ayudan a tomar decisiones. Como tercer punto tenemos lo que son los medios de comunicación, que de alguna manera la característica más importante de ellos es que son agentes de socialización y marco de referencia para jóvenes, niños, adolescentes y también para adultos. No es raro ver que mucho de aquello que se transmite en los medios de comunicación es imitado por una gran cantidad de personas a nivel mundial. Luego tenemos como cuarto influencia el origen étnico y el origen cultural. ¿En qué ayudan el origen étnico y el origen cultural? Ayudan, por ejemplo, a definir patrones de comportamiento, a definir patrones de práctica de valores, a fortalecer el sentido de la pertenencia a un grupo. Entonces, estos aspectos son los que de alguna manera intervienen directamente en la formación de la identidad personal. Pasamos a lo que serían los componentes de la identidad personal. En el proceso de configuración, de reconocimiento y valorización de la propia individualidad, vamos a encontrar lo que es el autoconcepto y la autoestima. También hay una relación directa con lo que son las habilidades físicas, las habilidades intelectuales y las habilidades sociales. Por tanto, todo esto es lo que lleva a la conjugación del propio yo, que de alguna manera, pues en el espacio y en el tiempo, se va reconociendo la persona frente al otro o a la otra persona. Partiendo de acá, diremos que existen entonces cuatro componentes que intervienen en el proceso de la formación de la identidad. El primero de estos componentes es el componente biológico. Cuando hablamos del componente biológico, vamos a hablar que es un componente que se encarga, o es mejor dicho, un proceso que se encarga de una serie de cambios, primero, secuenciales, segundo, progresivos, tercero, irreversibles y cuarto, continuos. ¿Qué significa esto? Que desde la primera etapa de su vida, la persona crece y se desarrolla en el ámbito biológico. Estamos hablando, ¿verdad?, de un desarrollo continuo y que va a terminar el momento en el que termine la vida de la persona. El segundo componente es el psicológico. En el psicológico vamos a llegar a la toma de la autoconciencia como elemento fundamental de la identidad personal. Esto quiere decir que nos transformamos con otros componentes y es así como nosotros vamos dando vida al sentimiento de la identidad, el carácter personal, la proyección que tiene de sí mismo. Es muy importante reconocer que la autoconciencia y la autoestima son elementos que son básicos en el componente psicológico. El tercer componente es el componente histórico. Este componente histórico va a ser construido por las experiencias vividas en el espacio y en el tiempo muy específico de la persona. Por tanto, entonces, ¿qué van a conformar este componente biológico? Lo conforma el lugar, la fecha de nacimiento, el nombre de sus padres, todas aquellas instituciones donde el alumno pues ha estudiado, los logros alcanzados, logros académicos, logros deportivos, logros personales y cuáles son las metas futuras que el alumno tiene, entre muchas otras que nosotros podríamos mencionar. Lo que pasó, lo que está pasando y lo que podría pasar son las características principales del componente histórico. Finalizando, vamos al componente social. En el componente social diremos que poco a poco se va desarrollando de una forma muy alterna lo que es la identidad personal. ¿Por qué? Porque desde los procesos de socialización se va configurando la identidad personal y de alguna manera pues sabemos que pertenecemos a un grupo familiar, sabemos que pertenecemos a un grupo de amigos, sabemos que pertenecemos a un grupo de compañeros, sabemos que pertenecemos a un grupo religioso, sabemos que pertenecemos a un grupo deportivo. Entonces el componente social es muy importante para el desarrollo de la identidad de la persona. Yo me identifico como persona, veo mis características, conozco mis características, desarrollo mi potencial, pero también al ponerme enfrente del otro, yo también identifico cuáles son las características de la otra persona y el desarrollo potencial de la otra persona.
De esta manera terminamos el tema, jóvenes. Les pido por favor que pasemos a la página 148 y resolvamos las actividades del libro de texto. Lo primero que van a realizar es una descripción de ustedes mismos, ¿sí? Y lo van a hacer por medio de esta tabla, en la cual ustedes van a colocar sus datos más importantes, ¿sí? El departamento donde vive, los valores que aprende en la familia, el nombre de su mejor amigo o su mejor amiga, los programas de televisivos o informativos que usted tiene como favoritos. Luego también en la siguiente tabla va a hacer una descripción de sus rasgos físicos y va a explicar a quién de sus familiares se parece. Va a escribir también las 3 cualidades mayores que usted considera que tiene. Va a escribir 2 de sus defectos y también va a escribir cuál es la aspiración más grande que usted en este momento tiene. Eso en el punto 1. En el punto 2 va a definir rasgos de personalidad y va a describir a uno de sus padres o a uno de tus mejores amigos, ¿no? Ahí hay un cuadrito el cual vamos a leer y entonces en base a ese cuadrito vamos a poner el nombre de la persona y la descripción de la persona. En el punto número 3 van a seleccionar un problema social y van a explicar cómo esto afecta el desarrollo de la identidad de los adolescentes en El Salvador. Sin olvidar que también hay que realizar el cuestionario de repaso que se encuentra en la página 147, las 3 páginas del cuestionario de repaso. Luego vamos a ir a la plataforma Santillana. En la plataforma Santillana vamos a entrar al trimestre 2. En el trimestre 2 vamos a identificar la unidad número 3. Nos vamos a ir a recursos adicionales y vamos a realizar las siguientes integraciones. El desarrollo de la identidad, número 1, tenemos acá, y formar la identidad, que también se identifica con el número 1 y también está acá. Muy bien, jóvenes, deseo un feliz y bendecido día para todos. Terminamos acá nuestra clase y nos vemos en la próxima.